Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, muy buenas noches. Comienza Red Más Noticias. Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Y empezamos hablando justamente de la noticia del día, que sigue siendo ese bochornoso episodio que tuvo lugar en la Escuela de Policía de Tuluá, en donde se llevó a cabo un evento de apología al nazismo. El teniente coronel Jorge Ferney Bayona, director de la escuela, fue retirado del cargo y llamado a calificar servicios. Uno de los hechos que más llama la atención de todo este caso es que la hoja de vida del oficial señala que tiene estudios políticos en la Universidad Externado de Colombia y estudios en Georgia, específicamente en temas de paz. Ampliamos esta información en minutos. Vamos con más hechos del día. Embajador de Estados Unidos en Colombia rechaza uso de símbolos nazis. Ninguna explicación es suficiente, asegura Philip Goldberg. Israel y Alemania rechazan acto de la policía en Tuluá, aseguran que se hizo apología al nazismo. Piden reforzar la pedagogía para que estos hechos no se repitan. Casa por cárcel a Enrique Vives, el hombre que atropelló y mató a 6 jóvenes en Santa Marta. Se superan las expectativas económicas en el segundo día sin IVA. Se recaudaron cerca de 8 billones de pesos. Superfinanciera avala OPA para la compra de Nutresa por el grupo Gilinski. Mientras crece tormenta política entre el expresidente Gaviria y el precandidato Alejandro Gaviria, la coalición de la experiencia define reglas de juego. Irá a consulta en marzo próximo. Nicaragua anuncia su retiro de la OEA luego de que el organismo cuestionara las elecciones que dejaron en el poder a Daniel Ortega. Se complica la situación para la selección Colombia en su intención de llegar al Mundial de Qatar. La FIFA confirma que el repechaje para Sudamérica se jugará a un solo partido en cancha neutral. Colombianos arrasaron con los Grammy Latino, la Filarmónica de Medellín, Petrona Martínez, Juanes y por supuesto el artista del momento, Camilo, triunfaron en Las Vegas. ¡Camilo! Comienza Red Más Noticias. El director de la policía dio a conocer que fue llamado a calificar servicios el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Fue allí en donde se realizó la actividad cultural en la que varios uniformados de la institución hicieron apología al régimen nazi. La decisión se tomó después de establecer que el oficial, como cabeza principal de la escuela, permitió que en el homenaje sus alumnos no solo utilizaran simbología nazi, sino que emularan la imagen de Adolfo Hitler, el mayor genocida de la historia mundial. Además del relevo inmediato del director de la escuela, quien además fue llamado a calificar servicios junto a unos mandos ejecutivos, esta tarde se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo a la ley contra unos oficiales superiores. Además, se tomarán también decisiones de carácter administrativo en ese centro docente. Y sin titubeos, el presidente Iván Duque exigió que los policías que participaron en esta celebración fueran retirados de forma inmediata de la institución. También fue enfático en señalar que en Colombia no hay una policía nazi. Claro que es decepcionante y por eso los que propiciaron esos hechos se tienen que ir de la institución. Eso ha sido categórico y esa es la instrucción mía y eso se tiene que dar en el día de hoy. No hay explicación alguna para ese comportamiento y por eso me pronuncié esta mañana y por eso di un mensaje muy claro también al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas que son rechazables y censurables en todo momento y lugar. El antisemitismo debe ser rechazado categóricamente. Bueno, y además de las decisiones que tomó internamente la policía, se suma ahora la de la Procuraduría de abrir investigación disciplinaria por este polémico hecho allí en Tuluá. La indagación tiene como propósito determinar los presuntos responsables de la organización y promoción de este tipo de actividades y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo. Señala el Ministerio Público que aunque la actividad fue denominada como pedagógica y de intercambio cultural, fue rechazada por la evidente apología al nazismo y la consecuente indignación de quienes fueron víctimas del Holocausto.
Y contundente fue también el rechazo de los diferentes sectores políticos al uso de símbolos nazis durante esta supuesta actividad cultural allí en la Escuela de Policía de Tuluá. Consultamos desde Redman Noticias varias voces. Hemos radicado ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria para investigar y castigar ejemplarmente a quienes tienen responsabilidad en el uso de estos símbolos que recuerdan el horror que padeció la humanidad por cuenta del fascismo y del nazismo en Europa. La apología nazi no tiene cabida en este país. Por eso rechazamos y lamentamos lo que ocurrió con nuestra fuerza pública. Esto no puede quedar en la impunidad y tenemos que mirar con reflexión la historia para que nunca más se vuelva a repetir. No solo es la Escuela de Policía en Tuluá, es donde se formaron todos los oficiales y todos los agentes de policía para que ninguno le hiciera caer en cuenta que hacer una apología al Holocausto es una barbaridad que ni la policía ni ninguna institución colombiana puede hacer. Seguramente los policías no lo hicieron de mala fe, pero eso no cambia que es un error inexcusable. En el mundo desde hace décadas nos pusimos de acuerdo en que nada, absolutamente nada, puede justificar o hacer apología del régimen nazi. En cualquier país del mundo es inaceptable un homenaje al nazismo, al genocidio, promocionado por la propia Policía Armada. Ninguna democracia lo tolera. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo y a través de su cuenta en Twitter envió un duro mensaje en el que asegura que ninguna explicación es suficiente. Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis en las instalaciones de entrenamiento de la Policía de Colombia. Ninguna explicación es suficiente. Bueno, y este hecho protagonizado por la Policía de Tuluá ha trascendido las fronteras. Las embajadas de Israel y Alemania en Colombia emitieron un comunicado conjunto expresando su rechazo a esta actividad que calificaron como apología al nazismo y pidieron además que se refuerce la educación que se da a los miembros de la institución. A través de su cuenta de Twitter, las embajadas de Israel y Alemania en conjunto rechazaron la polémica actividad realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar del municipio de Tuluá. Las embajadas de Israel y de Alemania expresan su total rechazo a cualquier muestra de apología al nazismo, como ocurrió en un evento en la Escuela de Policía en Tuluá esta tarde. Gracias a la Policía de Colombia por el rechazo rotundo y medidas tomadas al respecto. Los dos países hacen un llamado para que se hagan las investigaciones pertinentes y se sancionen a los responsables. Piden además al gobierno de Colombia reforzar la pedagogía en las instituciones oficiales y sistema educativo sobre el Holocausto. Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos, sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales. Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados, en el crimen más horrendo jamás cometido en la historia de la humanidad. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó su indignación y también hizo un llamado a reforzar la pedagogía contra el discurso de odio. A través de otro comunicado conjunto de la Embajada de Israel y la Policía Nacional se expresó un contundente rechazo ante estos actos de exhibición de símbolos de la Alemania nazi. Tanto la institución castrense como la delegación diplomática acordaron trabajar en la educación y la pedagogía como herramientas necesarias para enfrentar el desconocimiento sobre el Holocausto. Por esa razón, se decidió que en las próximas semanas van a iniciar clases magistrales para promover la educación sobre historia. La cátedra será dirigida por profesionales y expertos en la materia. Y cambiamos de tema, pasamos a hablar de otra noticia que también ha generado polémica. Tiene que ver con la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito que otorgó el beneficio de detención domiciliaria a Enrique Vives Caballero. Recordemos, este hombre que es acusado de atropellar a 7 personas, de las cuales 6 murieron. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre en la vía Gaira, esto en el Magdalena. Aunque el juez no decretó la nulidad procesal que la defensa de Vives Caballero había solicitado, sí reconoció que podría seguir el proceso en su contra compareciendo ante la justicia en detención domiciliaria. Además, señaló que el delito por el que debía responder es homicidio culposo.
Y el segundo día sin IVA resultó mejor de lo que se esperaba. Según los datos preliminares, las ventas se rondaban los 8 billones de pesos al final de la tarde. Las compras se iniciaron desde la medianoche y en algunos locales comerciales se hicieron ofertas adicionales y se decidió prolongar la jornada hasta más tarde. Según Fenalco, eso fue fundamental para esas mejores ventas. Se espera que al final de la jornada las ventas sean similares a las registradas en ese primer día del IVA, que fue de más de 9 billones. Las prendas de vestir y productos de tecnología entre los más buscados. Balance entonces de nuestro segundo día sin IVA del año, con corte a las 4 de la tarde, 7.99 billones de pesos en ventas, una perspectiva y una expectativa mayor y unos resultados positivos en este segundo día sin IVA. Habíamos contemplado ventas por 6 billones de pesos, por supuesto están ampliamente superadas. Y atención a eso, los empleados de la rama ejecutiva que cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 deben trabajar ya de manera presencial. Así lo advirtió el Departamento Administrativo de la Función Pública al responder una consulta de un empleado de una empresa de servicios públicos que preguntó si era obligatorio aplicarse la vacuna para regresar a la presencialidad. La entidad añadió que los servidores públicos y demás colaboradores del Estado deben liderar y apoyar los esquemas de vacunación para prevenir las consecuencias del COVID-19. Y para ingresar a las playas del Departamento del Atlántico va a ser obligatorio presentar el carnet de vacunación contra COVID-19. Kimberly Martínez, muy buenas noches, ¿cómo quedan las cosas? Paula, muy buenas noches para usted y los televidentes. La medida empieza a regir desde este fin de semana y busca reducir los riesgos de contagio de COVID-19 en las playas, teniendo en cuenta que son sitios donde muy poco se utiliza el tapabocas. Las personas que quieran visitar las playas del Departamento del Atlántico este fin de semana deberán presentar su carnet de vacunación contra COVID-19 con el esquema completo. Las playas, como son lugares donde la gente se quita el tapabocas, donde va a haber un aforo superior a 50 personas, es importante también tener este control, así como en los establecimientos de restaurantes, los establecimientos nocturnos. Con esta medida, las autoridades buscan reducir las posibilidades de contagios y muertes por COVID-19 en el departamento. Está demostrado que aquellas personas, en su gran mayoría, más del 95% de fallecidos, son personas que no se colocaron la vacuna. En cambio, aquellas personas con vacunas, los síntomas se disminuyen considerablemente. Igualmente se espera incentivar la vacunación en la zona costera, tal y como ha sucedido en los municipios del sur del Atlántico, donde ya se encuentra inmunizada el 80% de la población. Y esto pues lo que ha garantizado es que en el sur del departamento casi no se tengan contagios y por supuesto tampoco fallecidos. Actualmente en el Atlántico hay 7 municipios que no registran casos activos de COVID-19. Las alcaldías municipales y la Policía Metropolitana se encargarán de adelantar los operativos en las playas para garantizar que se esté cumpliendo con la exigencia del carnet de vacunación. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Kimberly, gracias, buenas noches. Y hablamos de otros cambios que vienen dentro de poquito en lo que tiene que ver con ese carnet de vacunación. El gobierno anunció que desde el 1 de diciembre se va a exigir el carnet con el esquema completo para poder entrar a sitios públicos. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿Ya no será entonces válido este documento solo con una dosis como se permite hasta ahora? ¿Cómo van a quedar las cosas? Paula, muy buenas noches. Yo la saludo desde la zona T en Bogotá, uno de los lugares más emblemáticos donde está la vida nocturna de la capital del país, donde hay diferentes restaurantes y hasta acá llegó el gobierno nacional y también autoridades del distrito para hacer un recorrido y supervisar que efectivamente se esté exigiendo este carnet de vacunación. Efectivamente, como usted lo mencionaba, el gobierno nacional anunció que a partir del 1 de diciembre las personas que presenten este carnet en restaurantes, en bares, en discotecas, tienen que tener su esquema de vacunación completo. Nos preocupa todavía que tenemos cerca de 4.200.000 personas que han debido ya tener la segunda dosis y no la están teniendo. La mayor parte de las personas son personas jóvenes que en alguna manera sienten una menor percepción de riesgo. Por esa razón, hoy el señor presidente de la República tomó la decisión, con el apoyo del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, de hacer exigible el carnet a partir del 1 de diciembre.
Y desde este lugar el secretario de Salud de Bogotá acaba de anunciar que durante este fin de semana se van a extender los horarios en los puntos de vacunación de la capital y va a ser hasta las 9 de la noche. Aclaró el secretario que en el caso de que haya afluencia de personas sobre las 9 de la noche, pues se va a extender hasta la hora que sea necesario, todo con el fin de incentivar la vacunación en la capital y alcanzar la inmunidad de rebaño. Desde la zona T en Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Y déjeme contarle ahora a usted, a los televidentes, que no es lo único que va a pasar en Bogotá. No solo se van a extender estos horarios para que la gente se pueda vacunar, sino que también la Alcaldía Mayor de la capital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, anunció un decreto que va a ayudar a la reactivación económica para teatros, para cines, para sitios de recreación y también deportes. La alcaldesa Claudia López anunció que firmó un decreto en donde se cambian los requisitos para los eventos culturales, recreativos y deportivos. Esto quiere decir que se simplifican las autorizaciones y trámites que hasta ahora eran engorrosos. Y en ese sentido reconoce y da un tratamiento de igualdad a los escenarios dedicados a las artes escénicas y a la exhibición cinematográfica en Bogotá. Esto para fomentar la reactivación económica de la ciudad. Vamos a verificar si esa sala de cine cada año en efecto está cumpliendo los estándares que se requieren para mitigar riesgos, prevenir riesgos o reaccionar adecuadamente a ellos cuando se presenten. Y es lo mismo vamos a hacer con los teatros, lo mismo vamos a hacer con nuestros parques, con nuestros escenarios deportivos, con nuestros escenarios de artes escénicas. Por otra parte, la mandataria distrital agradeció a los empresarios que han resistido durante el periodo de la pandemia y que en algunas ocasiones han sido los últimos en reactivarse económicamente y los calificó como héroes. Mis héroes del 2020, por supuesto, fueron todos los médicos y enfermeras y el personal de salud. Mis héroes del 2021 son los empresarios y emprendedores de Bogotá, de todas las actividades, desde el más pequeño empresario hasta el más grande. Pese a que con estas medidas se buscará reactivar la economía para teatros, cines y escenarios deportivos de Bogotá, el decreto estipula que las normas de bioseguridad deben mantener su vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional generada por la pandemia del COVID-19. Este domingo, las pasiones se encienden. Fecha 20, Liga Betplay. Los tiburones visitan a los petroleros en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja en busca de la clasificación. Alianza Petrolera versus Junior. Domingo a las 3:30 de la tarde. Prepárate porque el fútbol llega a las pantallas de Red Más, Canal 107 y 1007 HD. Regresamos y miramos ahora qué ha pasado en materia política en el país, porque aún en medio de la tormenta algunos logran la unión. Eso es lo que ha conseguido la coalición de la experiencia, que después de un almuerzo anuncia que van a llegar 6 candidatos a la consulta de marzo. Los aspirantes presidenciales de la llamada coalición de la experiencia, Alejandro Char, David Barguil, Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverry, dejan de lado los intereses personales y conforman un equipo para llegar a la presidencia compartiendo unos principios y objetivos como derrotar la pobreza y la desigualdad, garantizar la seguridad y sacar a Colombia adelante. Hemos decidido recorrer juntos el país e ir a una consulta en marzo para seleccionar un candidato único que represente a este equipo y a los colombianos de todos los sectores y todas las regiones que creemos y defendemos la democracia. Y entre tanto, las juventudes liberales le retiran su apoyo al precandidato presidencial Alejandro Gaviria y dice que no le van a entregar las firmas que recogieron. Esta es una decisión que el precandidato ha calificado de secuestro. Ante ese divorcio entre el jefe del liberalismo, César Gaviria, y Alejandro Gaviria, después de que éste aceptara participar en ese cónclave promovido por el exministro Juan Fernando Cristo, las juventudes del partido le dicen al precandidato Gaviria que no sea descarado cuando éste afirma que están secuestrando esas firmas. Ellos llevan trabajando 3 meses en la recolección de las firmas con recursos propios. Señor Alejandro Gaviria, ahora consiste que nosotros le estamos a usted secuestrando sus firmas. Le quiero decir que nosotros durante 3 meses recolectamos estas firmas, trabajamos con las juventudes liberales para que usted hoy, de una forma desagradecida, se vaya con Cristo y con el señor Fajardo a decir que nosotros somos lo peor, que el Partido Liberal, que tanto le ayuda a usted, es lo peor.
Y más sobre política, en el último foro de precandidatos del Centro Democrático, el jefe del partido se pronunció sobre las coaliciones que no quieren la participación de ese partido en la consulta de marzo. Tras la negativa de la coalición de la experiencia de que el Partido Centro Democrático ingrese a esa alianza bajo la premisa de que cada uno está en su proceso y la experiencia está andando por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la política no es un momento de impulsos, sino un proceso permanente de defensa de la democracia. Recordemos un valor del Centro Democrático. Nosotros trabajamos la política y trabajamos por la democracia todos los días. Todo el año 21, con la ayuda de Dios, trabajaremos todo el 22, el 23, el 24, de día y de noche. Para nosotros, la política no es un momento de impulsos, sino un proceso permanente de defensa de la democracia. Más de 10 billones de pesos ha invertido el gobierno nacional en los 3 años de implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Con estos recursos, según la Consejería para la Estabilización, se han financiado más de 2.800 obras. En las 16 regiones del país más afectadas históricamente por la violencia y la pobreza, se desarrollan estos planes que buscan beneficiar a más de 6 millones de colombianos. En la conmemoración de los 3 años del programa, el gabinete ministerial visitó estas zonas, entregó obras y ratificó su apoyo al posconflicto. Obviamente con todo el propósito de seguir logrando que Hacienda esté allí en las regiones de nuestro país, esté compartiendo con los entes territoriales, esté escuchándolos, esté construyendo también a partir de estas conversaciones. Y aquí seguimos llevando la inversión social a las regiones de nuestro país. La jornada estuvo marcada por presentaciones del folclor y la participación activa de mujeres, jóvenes y niños. Es la importancia que todo el país le tiene que dar a estos 170 municipios, a la voz de sus líderes, de sus lideresas y el avance que en 5 años hemos trabajado de forma muy fuerte, con nuevos recursos, con recursos públicos, privados, para generar proyectos productivos, avance en materia de infraestructura, de transporte. En los PEDETs hay al menos 32.000 iniciativas sobre salud, educación, vías terciarias, acueductos, redes de energía, alcantarillado, conectividad, deporte y reconciliación. El sector petrolero mostró su preocupación ante las elecciones del 2022. Aseguran que la democracia y la empresa privada en Colombia están amenazadas. Durante la clausura del Congreso de Petróleo y Gas, representantes de este sector sentaron su posición frente a las elecciones del próximo año. La democracia está en riesgo porque tiene un sistema inmune débil. Carece de anticuerpos adecuados para luchar contra el virus de la demagogia y el populismo. Y si bien está en capacidad de detectar enfermedades catastróficas, aquellas que amenazan su propia existencia, no cuenta con todos los mecanismos de defensa. Y sin mencionar nombres, señalaron que hay políticos que estarían interesados en atentar contra la democracia y la empresa privada. La democracia liberal y la economía de libre mercado, que es de su esencia, están amenazados. Necesitamos hacer de Colombia un país de empresarios y de empresarios comprometidos con el país. El presidente Iván Duque, que participó en el evento y propuso crear una armonización entre el sector de los hidrocarburos y las energías renovables, hizo la siguiente advertencia. Mucho cuidado con esos discursos que le hablan a un sector como este diciendo, aquí se va a acabar el petróleo, aquí se va a dejar de exportar petróleo. Porque la única pregunta que me llega a la cabeza es, ¿a quién le están haciendo la vuelta? ¿O es que aquí los carros los van a tanquear con qué? ¿O es que aquí la petroquímica con qué va a funcionar? ¿O es que aquí los fertilizantes quién los va a producir? Que no sea que le están haciendo la vuelta a los que en el mundo ya se posicionan como expertos en manipulación electoral y quieren también tratar de meter los deditos a ver si aquí el enchufe tiene corriente. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo señaló que este sector no es responsable del debacle climático y expuso que el 61% de las emisiones de gases de efecto invernadero no tienen nada que ver con esta industria.
Y la inflación en los países emergentes tiende a subir según un análisis del Banco Europeo BNP Paribas. Para esta entidad no es factible que antes del primer trimestre del próximo año los precios de muchos productos comiencen a bajar. El BNP Paribas, Banco Europeo que hace estudios en diversas partes del mundo, hizo un análisis sobre el futuro de los mercados emergentes en materia de inflación, y las noticias no son las mejores en el corto plazo. De acuerdo con la entidad bancaria, el punto de inflexión para la inflación en los mercados emergentes no parece que llegará antes del primer trimestre de 2022, lo que mantendrá una gran presión sobre los bancos centrales que deberán tomar medidas. El patrón observado en América Latina y Europa Central y del Este, Oriente Medio y África es que la inflación se ha acelerado y los bancos han tenido que aumentar las tasas de interés, lo que mantiene al mismo tiempo presión sobre los precios. Una de las conclusiones es que a medida que el año cambia y los reguladores ajustan precios, las presiones al alza corren el riesgo de afianzarse. Garantizar la plena recuperación de la pandemia fue uno de los principales argumentos para que los bancos centrales de los mercados emergentes demoraran la normalización de las tasas de interés. En medio de esta situación, el empleo se ha debilitado y supera incluso los niveles que había justo antes de la pandemia. El mercado laboral se ha restringido en Europa Central, Rusia, México y Chile, y allí la inflación se está acelerando. En Colombia y Sudáfrica hay un desempleo muy alto, y aunque aumenta la inflación, no lo hace a niveles tan acelerados. El BNP Paribas encontró que las presiones sobre la demanda inciden sobre la inflación y que los costos de los insumos están por encima de los niveles de 2019. Los precios de los alimentos y la energía tienden a subir más. Mientras tanto, la escasez de materia prima y de mano de obra sigue siendo significativa. Nos vamos ahora para Antioquia. Allí tuvo lugar un lamentable hecho. Una familia que viajaba a altas horas de la noche en un camión que transportaba implementos de aseo sufrió un fatal accidente. Entre las víctimas hay un niño de 4 años. Santiago Campo, los detalles. Buenas noches. Paula, televidentes, buenas noches. Las autoridades dicen que posiblemente pudo ser un microsueño por parte del conductor, pero no descartan fallas mecánicas en el vehículo. Los detalles de esta historia en el siguiente informe. El desafortunado hecho se dio en las horas de la noche cuando el conductor de este camión perdió el control y fue a dar al río. Se presentó un siniestro vial en la vía que conduce de Medellín hacia la costa en el kilómetro 90, sector el 15, donde al parecer un vehículo pierde el control y cae al río Cauca y es arrastrado 100 metros más abajo. Durante el día esta imagen llamó la atención de todos, el hallazgo de uno de los cuerpos. Los lugareños encontraron el cuerpo a las orillas del río, un menor, no tenía rastros de violencia, era un niño, sexo masculino, el cual fue pues conducido a la morgue principal del municipio. Se volcó, cayó al río Cauca, hay 3 personas, 2 adultos, un menor. Desafortunadamente encontramos al menor acá en esta orilla del río. Al parecer hay un cuerpo sin vida que viene al parecer del sector de Jardín de Tamaná. Activamos las alertas en los municipios que están aledaños a la ribera del río. Estamos en la búsqueda de los otros 2 cuerpos. Posiblemente esperamos que en el transcurso del día o mañana sean hallados para continuar con la identificación de los mismos. Los miembros de la familia fueron identificados como Ferney David Montoya, Jacqueline Franco Trujillo y Juan David Gómez Franco. Este último es el niño de 4 años de edad que apareció muerto. Las autoridades insisten en la prudencia para manejar en las vías del departamento. Incluso venimos de un fin de semana donde se presentaron hasta 11 siniestros viales. Desde Medellín, Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Este domingo, las pasiones se encienden. Fecha 20, Liga Betplay. Los tiburones visitan a los petroleros en el estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja en busca de la clasificación. Alianza Petrolera versus Junior. Domingo a las 3:30 de la tarde. Prepárate porque el fútbol llega a las pantallas de Red Más, Canal 107 y 1007 HD. De regreso para conocer el mundo y sus noticias, Nicaragua solicitó su salida de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Esta medida se toma después de que ese organismo desconociera la legitimidad de las elecciones presidenciales en ese país, una decisión que fue respaldada por el Poder Judicial y Legislativo. Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA.
Con esta declaración, la Cancillería de Nicaragua hizo pública su salida de la Organización de Estados Americanos después de que ésta descalificara las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que se impuso Daniel Ortega para un quinto mandato. Siguiendo las instrucciones del mandatario, fue presentada una denuncia al secretario Luis Almagro por intromisión en los asuntos internos. Acusan a la organización de desconocer irresponsablemente y transgredir su propia carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. La Organización de los Estados Americanos ha sido diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de los Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención. Y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización, que funciona permanentemente en Washington, tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos. El gobierno tomó la decisión teniendo en cuenta el llamado del Congreso, que luego fue respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia del país. El proceso de salida durará 2 años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con obligaciones que tengan pendientes con el organismo. En medio de una campaña electoral polarizada, los chilenos van a ir a las urnas este 21 de noviembre para elegir nuevo presidente y renovar también el Congreso. Todo parece indicar que el candidato de izquierda y de derecha van a disputar una segunda vuelta que tendría lugar el próximo 19 de diciembre. Este domingo, 15 millones de chilenos están habilitados para elegir al nuevo presidente de la República. 7 candidatos, 6 hombres y una sola mujer, aspiran a reemplazar a Sebastián Piñera. Ante la caída del apoyo en las encuestas hacia las candidaturas de centro, todo apunta a que habrá una segunda vuelta en la que se enfrentarían los extremos de la política, el ultraconservador José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast es un dirigente de derecha que reivindica el legado de la dictadura, crítico de la migración, el aborto y el matrimonio igualitario. No hay recetas para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder. Y nosotros sabemos que no hay vuelta atrás si ellos llegan al poder, porque solo aumentará la desilusión, la frustración, la rabia y la violencia, porque eso es lo que conoce la izquierda, usar la violencia como herramienta política, y nosotros no se lo vamos a permitir. Nunca más nos vamos a rendir frente a la intolerancia de la izquierda. En el lado de la izquierda progresista se encuentra Boric, de 35 años y quien fue uno de los universitarios que lideró las manifestaciones estudiantiles del 2011. Estamos en política no para enriquecernos, estamos en política no para repartir cargos públicos, estamos en política para entregarle dignidad al pueblo de Chile que lo merece. La expectativa de los comicios es muy alta, pues las protestas sociales del 2019 mostraron el marcado descontento de la población producto de la desigualdad y las enormes brechas económicas. Sin embargo, en medio de una crisis institucional por la amenaza de destitución a Piñera y con la redacción de una nueva constitución en marcha, ya se prevé que el ausentismo será el gran protagonista de la jornada. Y este domingo Venezuela también celebrará elecciones locales y regionales en medio de un ambiente de expectativa ante la participación de la oposición. La Unión Europea hará presencia con observadores electorales por primera vez en más de 10 años. Los venezolanos volverán este domingo 21 de noviembre a las urnas para elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los consejos legislativos y más de 2.000 concejales. Esta vez con la presencia de la oposición, que ha boicoteado las elecciones en la nación suramericana durante los últimos 4 años en medio de denuncias de fraude y de manipulaciones por parte del régimen. Sin embargo, la mayoría de partidos opositores han decidido volver a las urnas para intentar derrotar a los candidatos del oficialismo. Sí hay oportunidad, si la gente se decide, porque mayoría somos, eso no hay ninguna duda. O sea, hay cierta apatía de repente a participar, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en que esa apatía sea superada. El líder de la oposición venezolana y 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles, llamó a la población a votar. Yo tengo 4 años que no voto. Mi último voto fue en el año 2017 y el domingo voy a ir a votar porque creo que además votar no es suficiente, pero no se debe dejar de votar.
En respuesta a la invitación del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea también tendrá participación con al menos 300 observadores en la primera misión en el país suramericano en 15 años. Yo creo que la expectativa es que estamos aquí, es decir, que son lo que llaman acá veedores. Estamos mirando, estamos observando, nunca vamos a interferir. Eso sí que lo queremos dejar muy claro, porque no tenemos en el mandato que nos han dado ustedes y que hemos llegado a un acuerdo con ustedes y con su poder electoral, no llega a eso. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es ver, observar y sobre todo escuchar. Se espera una participación de 9 millones de venezolanos, un 44% del padrón electoral, aunque hay espacios en los que la oposición puede ganar. Dada la maquinaria electoral de los socialistas, se espera que candidatos cercanos al oficialismo ganen varias regiones. En Estados Unidos, la FDA autorizó la vacuna de refuerzo de Pfizer y de Moderna para mayores de 18 años y hace tan solo instantes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dieron ese visto bueno para comenzar esa nueva fase. Entre tanto, Austria volvió a confinamiento obligatorio y anuncia nuevas restricciones. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aprobaron el refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna para mayores de 18 años. Después de tener la luz verde de la FDA, ya estarán disponibles desde este fin de semana. En Alemania, donde las muertes y contagios siguen en aumento, anunciaron la cancelación de los mercados navideños. Esto es un desastre para nosotros. Somos comerciantes y hemos comprado, fabricado nuestros productos y ahora nos quedamos sin hacer nada por segundo año consecutivo. Ya habíamos construido nuestro puesto y cancelaron el mercado en el último minuto. Ahora tenemos que desmantelar todo. Austria decretó el confinamiento y vacunación obligatoria para toda su población. Los estudiantes vuelven a tomar las clases desde la virtualidad. Los restaurantes nuevamente cierran y los eventos culturales quedan cancelados desde este lunes. A partir del lunes, por un máximo de 20 días, se pondrá un bloqueo a nivel nacional que después de 10 días será reevaluado y finalizará automáticamente a más tardar el 13 de diciembre. A partir de esta fecha, no se aplicará ningún bloqueo para las personas vacunadas y recuperadas. En Austria, aproximadamente el 65% de la población tiene el esquema completo de vacunación, una de las cifras más bajas en Europa Occidental. A pesar de meses de persuasión, a pesar de campañas en los medios, a pesar de las discusiones en varios medios, no hemos logrado convencer a suficientes personas para que se vacunen. Tienen además una de las tasas de contagios más altas del continente, con casi 1.000 casos por 100.000 habitantes, una decisión que no ha caído bien entre sus residentes. Lo encuentro terrible. La gente necesita libertad. Estoy vacunada porque me obligan a estarlo, por mi trabajo y toda la situación aquí. Aquí no puedes hacer cosas si no estás vacunado. Inicialmente el confinamiento sería exclusivo para quienes no están vacunados, pero ante el aumento de contagios cambiaron las medidas. En esas está el mundo, exigiendo que la gente se vacune para poder seguir con esa vida medianamente normal. Y sigue siendo un misterio el paradero de la tenista china Peng Shuai, desaparecida desde hace casi un mes después de denunciar que fue víctima de abuso sexual. La comunidad internacional pide una investigación transparente. La tenista china de 35 años, Peng Shuai, está desaparecida desde el 2 de noviembre cuando acusó al ex vicepresidente del gobierno chino de agresión sexual. Con el hashtag Where is Peng Shuai se han movilizado diferentes personalidades y sus colegas como Serena Williams, quienes exigen saber qué está pasando con la tenista. Ante la incertidumbre, el presidente de la Asociación Femenina de Tenis manifestó su preocupación por la seguridad de la jugadora. El gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente preocupado por la desaparición de la tenista. Estamos profundamente preocupados por los informes de que Peng Shuai aparentemente desaparecida después de acusar a un alto funcionario de la República Popular China de agresión sexual. Nos sumamos a los llamados para que las autoridades de la República Popular China proporcionen pruebas independientes y verificables de su paradero y que está a salvo. Amnistía Internacional le pidió públicamente al gobierno chino mostrar que Peng Shuai está a salvo y una investigación sobre su desaparición, después de que el régimen chino además silenciara el movimiento Me Too en repetidas ocasiones. Las Naciones Unidas piden una investigación transparente con la esperanza de su pronto regreso.
Una vez recuperado de la colonoscopia de rutina a la que se sometió el presidente Joe Biden, llevó a cabo en el Rose Garden de la Casa Blanca el tradicional indulto de 2 pavos. Este es un evento que marca el inicio de la temporada navideña. Estos pavos indultados por el presidente, originarios de Indiana, van ahora al Centro de Educación e Investigaciones en Ciencias Ambientales, donde vivirán en un lugar cerrado en medio del césped y sin peligro de ser sacrificados. El mandatario bautizó a estos pavos mantequilla de maní y mermelada. Y en todo un espectáculo se convirtió el eclipse lunar parcial más largo en 580 años. 3 horas, 28 minutos y 23 segundos duró este fenómeno natural. Este eclipse parcial se produce al pasar la luna por la sombra de la Tierra. En Estados Unidos, en Canadá, Centro y Suramérica se pudo apreciar en todo su esplendor. Según las estimaciones de la NASA, hasta el 8 de febrero de 2669 volverá a darse un eclipse parcial con una duración mayor a 3 horas. Así que por ahora nos quedan estas muy bellas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Y regresamos al país. Se lleva a cabo en Cartagena la versión número 15 del Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, en el que varias agremiaciones y actores del sector salud abordan temas coyunturales para esa población. Identificar las principales preocupaciones y la ruta de acción para un envejecimiento saludable hacen parte de los objetivos. Colombia viene envejeciendo de manera acelerada. Y es que son 7.107.914 personas mayores de 60 años, que representan cerca del 13,9% de la población, según el DANI, por lo que se estima que para el 2034 las personas mayores superen el número de jóvenes y niños menores de 15 años. Tenemos al gran eje cafetero destacando como el área del país con la mayor prevalencia de población adulta mayor, en donde seguramente las condiciones económicas, por ejemplo, no más en el departamento de Caldas, establecen que en el año 2026 ese departamento entrará a una situación de impuesto demográfico, es decir, que la población dependiente, la población de más de 60 años y la población de menos de 15 años crecerá más rápido que la población económicamente activa en el departamento. La Organización Mundial de la Salud asegura que en las Américas, en la última década, más del 80% de las personas vivirán más de 60 años. Se proyecta que el aumento, en cambio, del grupo poblacional de personas mayores de 60 años se incrementará hacia el año 2050 hasta en un 24%. Los expertos aseguran que este envejecimiento de la población tendría impactos en materia económica a nivel laboral y pensional, al igual que impactos desde las prestaciones de servicio de salud, especialmente para la atención de enfermedades crónicas. Tenemos aproximadamente más de 23.000 personas con más de 100 años, en donde las características que nosotros podemos ver al interior de este grupo poblacional pues reflejan unas vulnerabilidades muy importantes de mayor prevalencia de enfermedades crónicas, de mayor mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. El Ministerio de Salud y la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría aseguraron es necesario tomar acciones para cuidar a la población mayor y brindarles una mejor calidad de vida. Durante el Congreso, con más de 240 conferencias, se resaltó la importancia de la prevención, la atención y control como claves para que las personas mayores tengan una vejez más saludable. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Comienza nuestra segunda hora de información. Bienvenidos a quienes se conectan en este momento con nosotros. Y la noticia tiene que ver con la polémica del día. Vamos a empezar hablando de eso. El teniente coronel Jorge Ferney Bayona, director de la Escuela de la Policía de Tuluá, fue retirado del cargo y llamado a calificar servicios después de ese bochornoso episodio en el que se hizo apología al nazismo. De todo lo sucedido, llama la atención que en su hoja de vida el oficial tiene estudios políticos en la Universidad Externado de Colombia y estudios en Georgia, específicamente en temas de paz. 6 días duraron los preparativos de la polémica celebración en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, en la que con simbología y personajes nazi quisieron hacerle un homenaje a Alemania. En este video se evidencia cómo a los alumnos se les ordenó construir en icopor y cartón figuras de aviones Arado 98 y Dornier 17, aeronaves que históricamente usaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
Pero además, el lugar fue decorado en todas las paredes con símbolos nazis y al fondo un cartel en idioma alemán que decía Historia de la Policía. Otro de los detalles que causó gran indignación fue que miembros de la Policía de Colombia se vistieron con el uniforme militar nazi e incluso hicieron representación de Adolf Hitler, el máximo representante del Holocausto. Frente a lo sucedido, la directora de escuelas de la policía señaló que este fue un grave error que se cometió por parte de miembros de la institución. Más no hacer ni apología a ninguna de las situaciones y mucho menos a un evento universal que ha causado tanto dolor. Tras haber sido retirado del cargo como director de la Escuela de Policía de Tuluá, el teniente coronel Jorge Ferney Bayona Sánchez finalmente fue llamado a calificar servicios. Además del relevo inmediato del director de la escuela, quien además fue llamado a calificar servicios junto a unos mandos ejecutivos, esta tarde se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo a la ley contra unos oficiales superiores. Además, se tomarán también decisiones de carácter administrativo en ese centro docente. Y es que paradójicamente, al revisar la hoja de vida del coronel Bayona, se puede establecer que el oficial tiene un doctorado en estudios políticos de la Universidad Externado y también cursó estudios en Georgia en temas de paz internacional. Tras los hechos, la policía y la Embajada de Israel emitieron un comunicado conjunto en el cual se acordó reforzar la educación y la pedagogía como herramienta en la lucha contra el desconocimiento sobre la barbarie nazi. La Embajada de Israel y la Policía Nacional de Colombia coinciden en que la educación y la pedagogía son herramientas necesarias en la lucha contra el desconocimiento sobre el Holocausto. Por decisión unánime declaran que iniciarán en las próximas semanas un trabajo conjunto para promover la educación en la Policía Nacional de Colombia sobre el Holocausto por parte de profesionales y expertos en el tema. El general Vargas confirmó que se comunicó con miembros de la Embajada de Estados Unidos a quienes les transmitió el mensaje de que dicho episodio no corresponde a una política institucional. Y el gobierno de Colombia condenó lo que ocurrió allí en esta escuela de policía de Tuluá y aseguró que los implicados deben salir de la institución. Claro que es decepcionante y por eso los que propiciaron esos hechos se tienen que ir de la institución. Eso ha sido categórico y esa es la instrucción mía y eso se tiene que dar en el día de hoy. Sin titubeos, el presidente Iván Duque exigió que los policías que participaron de esta celebración, donde se ven símbolos nazis en Tuluá, Valle del Cauca, salgan de forma inmediata de la institución. No hay explicación alguna para ese comportamiento. Y por eso me pronuncié esta mañana y por eso di un mensaje muy claro también al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar cabezas. El presidente desde las primeras horas del día mostró su rechazo por este caso y recordó que fueron 6 millones de personas las que murieron por culpa del antisemitismo. El antisemitismo debe ser rechazado categóricamente y cualquier apología o simbología que trate de darle representatividad a esos símbolos de la podredumbre humana, como fueron los que llevaron al Holocausto, serán siempre condenados por parte nuestra. El mandatario fue enfático en las sanciones, pero señaló que en Colombia no hay una policía nazi. Jamás la Policía Nacional propiciaría o auspiciaría o contemplaría utilizar al nazismo como ejemplo en la formación de nadie. Lo que vimos ayer es una situación inaceptable. Es una situación que no solamente es un error, sino que además es un hecho que para nosotros no tiene aceptación alguna y tendrán que salir las personas que permitieron que eso ocurriera. Y pidió que este hecho no sea usado para generalizar la actuación de la institución. Porque la Policía Nacional de nuestro país ha puesto muchos muertos, trabaja todos los días en el territorio nacional dando lo mejor. Esas conductas de unos pocos que son torpezas inadmisibles y que son conductas que tienen que tener una sanción, no son generalizadas ni podemos caer en el juego
político de los que quieren utilizar este incidente para desprestigiar una institución que se ha ganado el corazón y el cariño del pueblo colombiano. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, encargada de las relaciones con países como Estados Unidos, Alemania e Israel, que se pronunciaron frente al caso, calificó por medio de sus redes sociales el hecho como inaceptable e incomprensible, que va en contravía de las políticas y convicciones del gobierno. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo a esto que sucedió. A través de su cuenta en Twitter envió un duro mensaje en el que asegura que ninguna explicación es suficiente y hace unos instantes la embajada de los Estados Unidos volvió a pronunciarse. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, reaccionó consternado a las imágenes de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis en las instalaciones de entrenamiento de la Policía de Colombia. Ninguna explicación es suficiente. Posteriormente, la Embajada de Estados Unidos destacó la pronta respuesta de la policía y el gobierno ante la situación. Apreciamos declaración y medidas rápidas y firmes del gobierno nacional y la policía para responder al incidente con símbolos nazis en la escuela de Tuluá. La policía colombiana sigue siendo un valioso socio en nuestros esfuerzos conjuntos para combatir criminalidad y narcotráfico. Un nuevo escándalo que se da solo semanas después de que Estados Unidos exigiera a Colombia investigar a los policías señalados por abuso durante las manifestaciones antes de desembolsar ayudas el próximo año. El Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos el pasado 21 de octubre presentó un proyecto de ley con la autorización de la entrega de $463 millones a Colombia en 2022. Sin embargo, el desembolso se haría con una serie de condiciones. Por escrito había dejado el Senado de Estados Unidos que por ahora ninguno de los fondos aprobados podría ir al SMAT. Condiciones que comprometen a la fuerza pública y al Estado que está investigando a los involucrados. Bueno, y es que lo cierto es que este hecho más que desafortunado que protagonizaron los policías de Tuluá ha trascendido las fronteras. Las embajadas de Israel y Alemania en Colombia emitieron un comunicado conjunto expresando su rechazo a la actividad que calificaron como apología al nazismo y pidieron además que se refuerce la educación que se da a los miembros de la institución. A través de su cuenta de Twitter, las embajadas de Israel y Alemania en conjunto rechazaron la polémica actividad realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar del municipio de Tuluá. Las embajadas de Israel y de Alemania expresan su total rechazo a cualquier muestra de apología al nazismo, como ocurrió en un evento en la Escuela de Policía en Tuluá esta tarde. Gracias a la Policía de Colombia por el rechazo rotundo y medidas tomadas al respecto. Los dos países hacen un llamado para que se hagan las investigaciones pertinentes y se sancionen a los responsables. Piden además al gobierno de Colombia reforzar la pedagogía en las instituciones oficiales y sistema educativo sobre el Holocausto. Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos, sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales. Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados, en el crimen más horrendo jamás cometido en la historia de la humanidad. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia expresó su indignación y también hizo un llamado a reforzar la pedagogía contra el discurso de odio. La representación nazi en la escuela de Tuluá pasa por encima de uno de los episodios más repudiables y siniestros de la humanidad, el holocausto de 6 millones de judíos que perdieron la vida. Delitos o crímenes de odio es un término que abarca un amplio espectro de delitos, entre los que se encuentran aquellos motivados por factores como xenofobia, la homofobia, entre otros, y que en algunos casos se traslada a los nazis. Aunque para algunos lo que hicieron fue una limpieza étnica. Los nazis no cometieron un crimen de odio, cometieron una limpieza étnica y una limpieza en eliminación sistemática de pueblos, mucho más que lo que llaman hoy en día crímenes de odio. Y en ese contexto los nazis se propusieron recomponer las fronteras y los países europeos a través de la eliminación de millones de personas de manera directa. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo ocurrido en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, donde se realizó
realizó una actividad pedagógica que pretendía hacer un repaso histórico del periodo de la Alemania nazi que causó millones de muertes, principalmente en la comunidad judía de Europa. Realmente indignante que la Policía Nacional de Colombia se preste a este tipo de situaciones donde además terminan haciendo una especie de elogio directo a los que fueron los enemigos de los países occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué se presenta este tipo de situaciones en momentos en los que Colombia está en época de posconflicto? Un mensaje muy equivocado, realmente atroz, insisto, esta es una condición atroz de la Policía Nacional en el sentido de permitir que si hubiese sucedido que algunas unidades de la policía hayan utilizado símbolos nazis, porque en últimas pareciera ser que a algunas unidades, las ubicadas allí en Tuluá, al parecer, estuvieran enviando un mensaje de... El nazismo es la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 y que aún hoy está pagando sanciones. La paradoja es que Alemania se convirtió en una gran potencia económica y tecnológica de la Europa contemporánea. Además hay que decir que la Alemania contemporánea, que ha roto sus nexos con el pasado nazi de manera muy contundente, pues por ejemplo prevé acciones de cárcel, por ejemplo, acciones punitivas de cárcel para quienes utilicen los símbolos nazis. Los hechos ocurrieron en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, en la que se hizo apología al nazismo, lo que podría considerarse para muchos un desconocimiento histórico y político, y más cuando es una de las más antiguas en la formación de hombres y mujeres de la institución. Apología al nazismo, un hecho lamentable cuyas implicaciones todavía estamos por ver en toda su magnitud, porque cualquiera diría que terminando la semana, pues este tema se va apagando, pero yo creo que no hay en las relaciones internacionales tema que desaparezca de manera tan fácil, sobre todo si es un tema de esta gravedad. Y hablo de las relaciones internacionales porque aquí hay dos preguntas distintas. Primero, ¿por qué pasó lo que pasó en esa escuela de formación de Tuluá? Pero por otra parte, ¿qué va a hacer el país con las heridas que ha dejado en las relaciones con distintos países a partir de este episodio? Y empecemos por el primer punto. Ayer estábamos diciendo en este noticiero si lo que pasó fue un error, fue un acto de ingenuidad o fue algo más que un error y un acto de ingenuidad. El presidente Duque lo ha calificado como una torpeza inaceptable. Cuando uno habla de torpeza, pues casi que se está inclinando en favor del error y diría, no, pues es que son unos ingenuos, no sabían lo que hacían, no sabían el significado de la esvástica, no sabían el significado de los símbolos nazis y de un homenaje de ese estilo o de una recreación de ese estilo. Hay otros que dicen, aquí no hay nadie tan ingenuo y aquí se sabía lo que se estaba haciendo. Solamente para que ustedes saquen sus conclusiones o por lo menos tengan elementos de juicio, ubiquemos a el coronel Bayona, el coronel que ha sido finalmente separado de sus funciones y a partir del cual dice el mismo presidente Duque que caigan las cabezas que tengan que caer. Ubiquémoslo dentro de la jerarquía de la policía, porque para quienes no estamos familiarizados con las jerarquías, el coronel, el general, etcétera, etcétera, no sabemos muy bien, pues recordemos. General en primer lugar y en el rango de general están el mayor general y el brigadier general e inmediatamente después está el coronel y en el coronel tenemos el teniente coronel como el coronel Bayona y después el mayor, es decir, está en los más altos rangos de la jerarquía de la policía. Eso quiere decir además que no es gratuita su experiencia de 20 años en la policía, no es gratuita su formación en pregrado como administrador de empresas y en posgrado adicionalmente con esos estudios políticos en la Universidad Externado de Colombia. No sabía el significado de la esvástica, no sabía el significado de lo que se estaba haciendo como celebración. A mí me quedan muchas dudas que esto fuera un acto de torpeza, ingenuidad y una cosa tremendamente infantil. Pero en las relaciones internacionales, ustedes han visto las heridas que quedan con Estados Unidos, porque el embajador Goldberg lo que ha dicho cuando dice que está profundamente decepcionado y consternado, además de eso, lo dice en Twitter citando un tuit original del presidente Iván Duque, es decir, como una reacción al tuit del presidente Iván Duque. Y ya vieron también que el comunicado conjunto de Alemania y de la Embajada de Alemania y de la Embajada de Israel es un acto inédito prácticamente. No en vano hay gente que dice que lo que ha hecho Colombia en las últimas 2 semanas es una moñona imposible de hacer en el mundo. No solamente confrontarse o hacer tensiones con el gobierno de Irán, sino al cabo de 10 días hacer tensiones con el gobierno de Israel. Algo verdaderamente inaudito.
Bueno, y nuestra opinión del día tiene que ver justamente con este bochornoso suceso que nos tiene hoy en esta polémica y bueno, con todo lo que ustedes ya les hemos contado en el contexto en nuestras emisiones de hoy. Numeral conocer la historia es. Numeral conocer la historia es @redmásnoticias, nuestra cuenta en Twitter para que allí nos dejen conocer su opinión. Y cambiamos de tema. Por decisión de un juez fue enviado a prisión domiciliaria Enrique Vives Caballero, el hombre señalado de ser el responsable de haber atropellado a 7 personas, de las cuales 6 perdieron la vida, en hechos que ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando Vives Caballero, al parecer, conducía en estado de embriaguez y con exceso de velocidad. El juez aceptó parcialmente la solicitud de la defensa de Vives, que pedía que el caso en su contra se llevara sin restricciones a su libertad. De esta manera revocó la decisión que lo había enviado a prisión en meses anteriores. Una medida menos lesiva de la libertad del imputado, como es la detención preventiva en su residencia. Lo anterior será así, dado a que, por una parte, no existe prohibición legal que así lo impida, dado a la naturaleza del delito en materia de análisis. Incluso, dicho sea de paso, de haberse mantenido la imputación subjetiva de dolo eventual. Aunque avaló tal solicitud, negó la de decretar la nulidad de todo lo procesado, solicitud basada en la supuesta ilegalidad de la captura. Los hechos y también la relación jurídica de estos dan cuenta de que realmente lo que sucedió es un caso de posible homicidio culposo. Sin duda alguna, la libertad es la regla general y en este caso acierta el juez de segunda instancia concediéndole su detención preventiva en su residencia, a pesar de que mi concepto debería afrontar su proceso en libertad. Lo cierto es que los jueces de la República tendrán la última palabra en este caso. Enrique Vives, según el juez, debe responder por el delito de homicidio culposo y no doloso, aspecto jurídico que podría cambiar todo el proceso y el monto de la pena de ser encontrado responsable. Bueno, recordemos que esta es una decisión en segunda instancia porque el juez de primera instancia lo que había decidido era que se trataba de un homicidio doloso, de un acto doloso por una parte, y por otra parte que tenía que esperar y adelantar el juicio, mientras estuviera adelantando el juicio, en prisión, es decir, bajo medida de aseguramiento en prisión, no en su casa, sino en prisión. Recordemos la importancia de lo que significa doloso y culposo para saber más o menos de qué estamos hablando. Un acto doloso es aquel en el cual quien es imputado, quien es responsable, sabe de antemano que sus actitudes, sabe de antemano que sus acciones pueden causar los estragos que han causado. Es decir, que se sabe de antemano que puede generar ese peligro para las demás personas. Un culposo lo que quiere decir es no se sabe de antemano, por lo tanto su responsabilidad es menor. Ustedes saquen cuenta saber si una persona que sale con una camioneta y sale y se toma sus tragos de tal manera que termina generando un accidente de este estilo, sabe o no sabe que puede tener una arma letal entre manos cuando anda en una camioneta manejando borracho. Pero volvamos a lo del juez. El juez de segunda instancia dice, además de eso, que es necesario que permanezca bajo medida de aseguramiento, no vaya y sea que nuevamente conduzca embriagado, es un peligro para la sociedad, etcétera, etcétera, pero que puede estar en su casa, porque en una prisión la medida sería demasiado exigente y demasiado punitiva, que puede estar en su casa. Yo me pregunto lo siguiente, cuando a alguien le establecen una medida de aseguramiento, lo hacen o porque es un peligro para la sociedad, o porque puede interferir en el proceso o porque se puede volar, pero me detengo en puede interferir en el proceso. Este mismo juez de segunda instancia se ha quejado de las actitudes del abogado del señor Vives y ha dicho que todas esas dilaciones entre el momento de la captura y el momento de la imputación son dilaciones que no son justificadas y de hecho la Procuraduría en su momento pidió investigar a este abogado por esas dilaciones. Ustedes se acuerdan de una clínica para otra, que podía, que no podía, que se tomaba fotos totalmente lesionado, etcétera, etcétera. Cuando hay de por medio una estrategia judicial tan enredadita, por no decirlo de otra manera, puede tener sentido que un juez diga, no, se puede quedar en la casa porque desde allá seguramente no va a interferir en el proceso judicial. Me parece que en ese caso, una persona que tiene este proceso adelantándose y se va para la casa, creo que tiene mayor potencial de que su abogado siga haciendo lo que a este juez le parece que no son conductas adecuadas.
El segundo día sin IVA resultó mejor a lo esperado y de acuerdo con datos preliminares, al final de la tarde las ventas se acercaban a los 8 billones de pesos. Se espera al cierre una cifra final similar o incluso superior a la registrada durante la primera jornada. La segunda jornada del día sin IVA superó las expectativas que tenía el comercio y las ventas estarían alrededor de las registradas durante el primer día en que se llevó a cabo. Un corte a las 4 de la tarde, 7.99 billones de pesos en ventas, una perspectiva y una expectativa mayor y unos resultados positivos en este segundo día sin IVA. Habíamos contemplado ventas por 6 billones de pesos, por supuesto están ampliamente superadas. Las compras iniciaron desde el mismo momento en que se habilitaron, es decir, desde la medianoche, y en muchos productos, además del no pago de IVA, se presentaron descuentos adicionales que decidieron hacer los comerciantes. Fenalco destacó el compromiso de los comerciantes del país y resaltó cómo la mayoría cumplió con las normas que estableció el gobierno. Quisiera resaltar también el incremento del tráfico que ha habido en los centros comerciales de todo el país y el buen comportamiento ciudadano que se desarrolló en todas y cada una de las ciudades de Colombia. La posibilidad de que realizaran compras en efectivo también le dio un impulso a la jornada, así como la factura electrónica. En el sistema de factura electrónica hemos tenido cerca de 290.000 facturas electrónicas por hora. En esta ocasión también se advirtió que los clientes buscaron previamente en los sitios web de los comercios y las redes sociales los descuentos ofrecidos para hacer la compra más rápida, lo que el comercio denomina una compra calculada. Las plataformas digitales superaron el millón de transacciones. Tenemos un comportamiento también positivo en el crecimiento del número de transacciones, cerca de un 7%, tenemos 1.066.000 transacciones. Fenalco realizó una encuesta en los sitios de compra en las principales 10 ciudades del país para ver los productos más demandados. Encontró que los televisores, en especial los de 40 pulgadas, fueron los más buscados, prendas de vestir, teléfonos celulares, calzado, computadores y bicicletas, entre los productos que más se comercializaron. De hecho, los comerciantes tienen la propuesta de que en el futuro se examine la posibilidad de que los alimentos graduados también tengan el beneficio, entre otras cosas para impulsar los que se producen en el país. Hablemos de política. Aún en medio de la tormenta, algunos logran la unión. Eso es lo que ha conseguido la coalición de la experiencia, que después de un almuerzo anuncia que llegarán 6 candidatos unidos a la consulta de marzo. Con un almuerzo que se adelantó en la casa del precandidato Enrique Peñalosa en Bogotá, se consolidó la coalición de la experiencia, de los sectores del centro derecha que busca escoger un candidato único para llegar a la primera vuelta presidencial. Hemos decidido recorrer juntos el país e ir a una consulta en marzo para seleccionar un candidato único que represente a este equipo y a los colombianos de todos los sectores y todas las regiones que creemos y defendemos la democracia. En una declaración conjunta aseguraron que dejarán de lado los intereses personales para llegar a la presidencia de la República y sacar a Colombia adelante. Aquí el propósito es unir, cuidar el país, cuidar la democracia, cero egos, tener unos principios claros alrededor de acá la gente de la pobreza, lucha contra la corrupción, generar progreso, garantizar seguridad y estar del lado de la gente. No son proyectos individualistas, aquí estamos pensando es en el país. Aquí lo que estamos es uniendo esfuerzos para defender a Colombia, para sacar a los colombianos de la pobreza, y lo que hemos dicho es que distintos sectores, partidos... Vamos a hacer una coalición incluyente de gente que respete la democracia, la libertad, el buen manejo económico, la ética y combatir la corrupción. Durante casi 3 horas se reunieron Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Alejandro Char, que lo hizo de manera virtual con el fin de conformar el equipo por Colombia. Qué bueno hacer parte de este gran equipo ganador, seres humanos con capacidad, obras y con experiencia como gobernantes que piensan en el bienestar de la gente. País de oportunidades, sí se puede. Dejando claro la consulta interpartidista de la coalición de la experiencia, se abre un gran interrogante. ¿Cuál será el precandidato del Partido Conservador? Yo tengo que hacer mi consulta a nivel de partido, pero estoy en este equipo. El partido de la U estará en este equipo. Ante la llegada de nuevos precandidatos a la coalición, esta posibilidad está abierta, pero se descarta la presencia del Centro Democrático. Ellos están en su proceso, este es un proceso que en este momento está andando por otro lado. Ante el nacimiento del equipo por Colombia que recorrerá el país de cara a las presidenciales, quedó claro que esta coalición es para las elecciones presidenciales, pero no para el Congreso de la República.
Y mientras tanto, las juventudes liberales le retiran su apoyo al precandidato presidencial Alejandro Gaviria y no le van a entregar las firmas que recogieron. Esta es una decisión que el precandidato ha calificado de secuestro. Ante el divorcio entre el jefe del liberalismo, César Gaviria, y Alejandro Gaviria, después de que éste aceptara participar en el cónclave promovido por el exministro Juan Fernando Cristo, las juventudes del partido le dicen al precandidato Gaviria que no sea descarado cuando éste afirma que están secuestrando las firmas. Ellos llevan trabajando 3 meses en la recolección con recursos propios. Señor Alejandro Gaviria, ahora consiste que nosotros le estamos a usted secuestrando sus firmas. Le quiero decir que nosotros durante 3 meses recolectamos estas firmas, trabajamos con las juventudes liberales para que usted hoy, de una forma desagradecida, se vaya con Cristo y con el señor Fajardo a decir que nosotros somos lo peor, que el Partido Liberal, que tanto le ayuda a usted, es lo peor. Bueno, por una parte se va moviendo la coalición de la experiencia, ya define que va a tener su consulta en el mes de marzo. Lo que queda claro es que lo que estábamos viendo en la nota, y es que no va a converger finalmente la coalición de la experiencia hacia el centro democrático, no es del todo una cosa que se pueda anticipar. ¿Por qué? Pues porque esa coalición de la experiencia está flotando entre la derecha y el centro, quizás con más elementos para tirar hacia la derecha. Y se sabe que a primera vuelta, si uno llega separado de otros partidos o de otros movimientos y muy disperso, pues no tiene ningún chance. Casi que dicen los que saben que solamente deberían llegar 3 candidatos a la primera vuelta, uno de centro, uno de derecha y uno de izquierda. En ese contexto, la coalición de la experiencia en algún momento, entre marzo y mayo, tendrá que moverse para algún lado y parecería ser por sus miembros que su lugar puede estar hacia la derecha más que cualquier otra cosa. Pero más interesante puede ser por ahora la evaluación de lo que está pasando con Alejandro Gaviria, este tema de las firmas y demás. Decíamos el día de ayer que perdía Alejandro Gaviria después de la pelea con el Partido Liberal y de la botada de teléfono del director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Pues pierde en principio 2 cosas. Una, el apoyo del Partido Liberal, el apoyo masivo del Partido Liberal, que no solamente tiene la personería para tener candidato propio, sino que fuera de eso pone un buen número de votos. ¿Cuántos votos? Difícil saberlo, pero en las elecciones parlamentarias, en las últimas elecciones parlamentarias, puso 1.900.000 votos. 1.900.000 votos. Si tenemos en cuenta que en las últimas presidenciales se pasó a segunda vuelta a los candidatos, tanto Gustavo Petro como Iván Duque, con más de 4.500.000 votos, 1.900.000 votos no son nada despreciable. Y habrá alguien que levanta la mano y dice, sí, ¿y quién garantiza que todos los liberales se irían para donde dijera el director del partido? Y yo creo que tienen razón. Recordemos que Humberto de la Calle tenía el respaldo del Partido Liberal en las elecciones pasadas y se le dividieron para todos lados. Pero lo otro que podría estar perdiendo Alejandro Gaviria a estas alturas es el motivo de nuestra nota, las firmas. Recuerden ustedes, necesita tener un candidato 580.000 firmas válidas. En este momento Alejandro Gaviria ha recogido 600.000. Si todas fueran válidas no habría problema, pero el cálculo es que más o menos 2/3 partes son válidas, 1/3 no. Por lo tanto, le va a quedar faltando si sigue a este ritmo. Y lo que dicen las juventudes liberales, ustedes ya vieron, lo tildan de descarado, de malagradecido, mejor dicho, una relación más rota que botar teléfono, para no ir más lejos. Lo que dice Alejandro Gaviria es, una cosa es que ustedes las hayan recogido, pero la voluntad de quien firmó es algo que no se puede traicionar. Y si alguien firmó para que yo sea candidato, yo tengo el derecho a tener esas firmas detrás. Vamos a ver qué termina pasando aquí entre lo que gana y lo que pierde Alejandro Gaviria después de los episodios de esta semana. Y se prepara una movida empresarial importante. La Bolsa de Valores y la Superintendencia Financiera le dan vía libre a la oferta pública de adquisición presentada por el Grupo Gilinski para quedarse con el control de la multilatina Nutresa. Tal como lo establece la ley, luego de 5 días hábiles, la Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera le dan luz verde a la oferta pública de adquisición OPA que presentó el Grupo Gilinski, con el respaldo del Grupo Royal Abu Dhabi, para quedarse con la mayoría de Nutresa. Esta decisión se conoce luego de que la familia Gilinski y su socio, el Grupo Royal de Abu Dhabi, entregaran las garantías de la OPA. El First Abu Dhabi Bank certificó ante el Bancoldes y la Bolsa de Valores la garantía por $1.082 millones para respaldar la oferta para adquirir una parte mayoritaria de Nutresa. Con este paso se muestra que la operación cuenta con los recursos para realizarse.
Luego de conocerse el concepto sobre la viabilidad de la operación, se reactiva la negociación de acciones a partir del lunes en la Bolsa de Valores y la oferta se publica en 3 medios de comunicación. Hay una inquietud entre varios analistas del mercado, quienes dicen que este negocio tiene ingredientes nuevos y no está claro si hay obligación de vender. De hecho, hay quienes opinan que no es vinculante. La oferta de Thomas Phil que presentó el grupo Gilinski busca quedarse con entre el 50,1 y el 62,6% del grupo Nutresa, y los cálculos que se hacen es que el negocio podría estar entre 6,8 y 9 billones de pesos, con unas acciones con cerca de un 40% más de la última cotización que registró en la bolsa, que superaría los 30.000 pesos. Fuentes de mercado dicen que se espera una contraoferta de algunos socios del grupo empresarial antioqueño, que no ven con buenos ojos que la venta de Nutresa al grupo Gilinski les abra las puertas a otras de sus compañías y que miran la manera de evitar que se concrete el negocio. Quienes defienden esta posición dicen que hay que pensar más allá del precio y hay que analizar el valor a largo plazo de mantener al frente de una compañía que en medio de la pandemia fue fundamental en la producción de alimentos y en la estabilidad de un grupo empresarial. Argumentos fuertes para insistir en no vender. Sin embargo, del otro lado está la teoría de que esa prima de 38% hace pensar, por ejemplo, a los fondos de pensiones, por la mayor rentabilidad que significaría para sus arcas esa negociación. ¿Cómo explicarles a sus afiliados que no se hizo un negocio que le daría más recursos? Algunos de los accionistas minoritarios no quedarían muy contentos si no se venden las acciones a un precio que significa más ingresos en lo particular. Podrían sentir que los dejan fuera de juego y que no velan por sus intereses. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $78,89 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2,33. El índice MSCI Colcap se redujo 2,91% a 1.298 unidades. La tasa representativa del mercado para el fin de semana es de 3.923 pesos con 53 centavos. El euro se negocia en 4.416 pesos con 95 centavos. Las cifras son los 9,31 billones de pesos de utilidad de los bancos en el mes de septiembre. Aumentan 1,13 billones con relación a agosto pasado. Para nosotros será un orgullo representar a nuestra Colombia en estos Juegos Panamericanos Junior. Estoy lista para los Panamericanos porque son mis Juegos. Muy buenas noches y bienvenidos a los deportes. Ya es un hecho el tema del repechaje porque la FIFA confirmó el cambio en el formato que entrará ya para el Mundial de Qatar 2022. Será partido único y en una sede neutral que definirá la propia FIFA. Los partidos que se jugarán el 13 y el 14 de junio del próximo año, en 2022, y el sorteo que se realizará este 26 de noviembre, antes de que acaben incluso las eliminatorias. Ahí sabremos si nuestro rival viene de la Confederación Asiática, de Oceanía o Centroamérica. Cabe destacar que Colombia es en estos momentos cuarta en la tabla, por lo que no estamos todavía en repechaje, pero estamos rozando ese puesto, que es el quinto que nos llevaría a este nuevo formato. Y a propósito de este repechaje se refirió hoy también el pibe Valderrama, que estuvo hoy en Bogotá por un acto promocional. Ahí fue donde el exjugador también habló sobre Rueda y fue rotundo al afirmar que sacarlo en estos momentos sería una equivocación total. Ya se confirmó que en caso que Colombia vaya al repechaje o cualquier selección sudamericana vaya al repechaje, va a ser en cancha neutral. ¿Nos favorece ya un partido? ¿Nos favorece o no nos favorece? No, porque nosotros vamos a terminar de cuarto. Nosotros no tenemos que ver con el repechaje ya. Nosotros vamos a terminar de cuarto. Nos quedamos de cuarto porque siempre estábamos en repechaje. ¿O no es así? Siempre estamos en repechaje y faltaban 10 fechas. Ahora estamos en directo de cuarto y faltan 4 partidos. De ahí no podemos bajar. Es más complicado porque es un solo partido. Antes eran 2 partidos. Tenía una posibilidad de jugar en casa y de visitante. Ahora es un solo partido. Entonces, al que le toca sabe que es un solo partido. Es duro porque no es fácil, entonces hay que evitar eso. Al ídolo de la gente, el pibe se le hace esta pregunta: ¿se debe ir Reinaldo Rueda de la Selección Colombia? No, que la selección está clasificada. Sería una locura. Ya con solo pensarlo es una locura. Al profesor hay que dejarlo si el equipo está clasificado. El legendario capitán encuentra una explicación al fútbol improductivo de la selección. En que no encontró el equipo.
Así de sencillo. Uno como, pregúntele a todos los técnicos, pregúntelo, no se lo estoy diciendo yo. Yo fui jugador de fútbol, soy jugador de fútbol veterano. Pregúntele a los técnicos lo primero que quieren hacer cuando llegan nuevos. Quiere tener el equipo. ¿Qué le ha faltado? Tranquilidad, paciencia para marcar el gol. Mi hermano, el muchacho que meta el gol contra Perú, va a ver la locura que se va a formar. Teo Gutiérrez es una alternativa que al pibe lo pone a dudar. Mierda lo que pasa y a quién sacamos. Lo que pasa es que los jugadores que tienen allá adelante son jugadores que son goleadores en su equipo. Esos comportamientos que de pronto Reinaldo los mire y dice, no lo traigo por eso, así sea muy buen jugador. No aprendió nunca. No aprendió. Él siempre jugó así. Valderrama jugó 111 partidos con la selección y 3 mundiales, pero por encima es el hincha número 1 de la tricolor. Regresamos con nuestra opinión del día. Numeral Conocer la historia es. Conocer la historia es tiene que ver con todo este hecho que ha despertado polémica en el país, que ha trascendido también las fronteras por lo ocurrido en la Escuela de Policía en Tuluá. @Red Más Noticias, nuestra cuenta en Twitter, y aquí están sus opiniones. María Clau nos dice que la educación en Colombia es más que paupérrima, un oso vergonzoso. Charles, la mayor de las vergüenzas internacionales en décadas. Y Edwin Aoz nos dice, ellos mismos hacen tan difícil la tarea de defenderlos. Cada día hay una noticia peor que la anterior. @Red Más Noticias, gracias por dejarnos conocer lo que ustedes piensan. Muy feliz de estar hablándoles a ustedes. Bienvenida a Colombia y virtualmente. Bienvenida a Red Más Noticias y Claro Colombia. Abrimos la ventana de Red Más Noticias para recibir a la mujer más bella de Colombia. Viene del departamento de Bolívar y acaba de ganar el concurso nacional de belleza. Ella es Valentina Espinosa. Como las mujeres en Bolívar sí son así de bellas, tienen esos lunares tan lindos. Todas somos hermosas, todas las bolivarenses somos preciosas. Tú no tienes corona ahora, pero ya eres toda la reina de Colombia. ¿Si has dormido en estos días? Bueno, más o menos, ya tuve mi primer día de descanso, entonces ya ahí recuperé las horitas de sueño de toda esta semana y ya esta agenda real, porque claro, es muy llena, son muchas cosas que hay por hacer. Nosotros dormíamos las horas que podíamos y al día siguiente nos levantábamos con toda la energía, con toda la disposición para continuar con nuestras actividades. Mira que siempre me dicen que gana la que menos cree que va a ganar. Yo siento que tú tenías como ese sentimiento porque te gozabas los eventos, te gozabas todo, pero definitivamente uno no veía la prepotencia en ti. Yo soy una persona muy competitiva, pero es que la competición yo la llevé conmigo misma. Claro. ¿Sí me entiendes? Como sin competir, sin por debajear a las demás personas, porque para brillar no hay que tratar mal a las demás y opacar a las demás personas. Entonces, no, yo muy dentro de mí sentía y confiaba en mí de que podía ser la nueva señorita Colombia, pero lo que hice fue disfrutarme de cada momento. Yo decía, este desfile que viene ahora no lo voy a volver a realizar en mi vida. Entonces yo me disfruté todo, me llevo de cada una de mis compañeras algo increíble porque todas son mujeres maravillosas. Te toma el hecho de no ir a Miss Universo, porque antes la señorita Colombia se preparaba para ir a Miss Universo y esto era como su meta más grande, pero ahora esto ya evolucionó. Ahora tú vas a ir a un concurso que se llama Miss Supranational. Y definitivamente ya Miss Universo queda en un segundo plano. Va mucho más allá de ir a un concurso internacional, porque ser la señorita Colombia es servirle a tu país, estar a la disposición de todos los colombianos, trabajar con esta misión social que por muchos años ha llevado el concurso nacional de belleza. Entonces realmente quise participar para esto, para ser la nueva señorita Colombia, porque ya todas sabíamos que no íbamos a ir a Miss Universo. De pronto sí hay otras niñas que desean ser Miss Universo, pero lo que yo deseaba dentro de mí era ser la señorita Colombia. Y realmente te cuento que yo el día de la elección y coronación no sabía que iba a participar en un concurso internacional. De hecho, no nos habían comentado nada de eso. Y en la primera rueda de prensa, claro que sí, me dan la noticia de que voy a participar en el Miss Supranational el próximo año en Polonia. Y pues ¿Y tú lo seguías? ¿Tenía más o menos? No, yo estaba enfocada en ser señorita Colombia.
concurso de este tipo no es concurso si no hay ciertas polémicas. Y hubo una polémica tan grande por los comentarios de una de las niñas, que además era una de tus compañeras más cercanas, si tengo entendido. Sí. ¿Cómo te llegaron esas palabras y cómo en cierto momento le respondiste a ella? Juliana, la candidata de Córdoba, fue mi mejor amiga durante la semana del concurso y vamos a seguir siendo muy amigas. Yo con ella tengo una amistad increíble que no se va a ver afectada por esto, porque realmente ella no ha hecho ningún comentario hacia mí. El cuerpo más horrible lo tenía la señorita Bolívar. Quiero ofrecerle disculpas a la señorita Bolívar y nueva señorita Colombia, Valentina Espinosa. ¿Has tenido la oportunidad de ver de pronto las disculpas de su mamá en las redes sociales? Bueno, me han comentado, pero no las he visto realmente. Igual las tomas, me imagino. Claro, por supuesto, no. Claro que sí las acepto. ¿Cuál es el estándar más fuerte que te han impuesto a ti? Bueno, ahora que soy reina, muchos me critican de pronto por no tener la nariz como de pronto muchos creen que debe tener la nariz una reina, pero pues yo soy una mujer natural, yo soy una mujer real, puedo ser la soberana de la belleza y la señorita Colombia, pero no tengo que aceptar esos estándares de la sociedad. Yo voy a seguir siendo quien soy, porque además la belleza no es solamente la belleza física, la belleza va en lo que está dentro de ti, en tu esencia, en tu personalidad, y yo siento que eso fue lo que vieron los jurados en mí. Claro personalidad. Que sí. Una reina con convicción y con mucha seguridad tenemos para el Miss Supranational y para todos los eventos y proyectos que te tiene el Concurso Nacional de Belleza. Muchísimas gracias por estar aquí. No, súper bien, me ha encantado conocerte y gracias por entrevistarme y por darme este tiempo. Muchas gracias a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mucha paz y buena vibra para todos.